Noticentro 1, CMI. Alarma, coronavirus llega a Europa. Primer muerto en Italia. 10 localidades en cuarentena. 50.000 personas encerradas. Comienza operación de traslado de colombianos. Gobierno asegura que no hay riesgos. Corte ordena al Estado financiar tratamientos para fecundación in vitro. Fuertes disturbios en Bogotá al chocar otra vez SMAD y encapuchados. Acuerdo con bolqueteros. Levantan paro. Gobierno anuncia cambios en el manejo del plan de alimentación escolar. Fondo Monetario pide duras reformas en impuestos y pensiones. Urge medidas contra pobreza y desempleo. Versiones sobre posible bloqueo naval de Estados Unidos a Venezuela. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. Anunciamos el nacimiento de un nuevo confidencial en nuestra tradicional sección 1, 2, 3. Les vamos a dar esta noche varios ejemplos. 1. ¿Es verdad o es mentira que el procurador Fernando Carrillo está pensando en renunciar? Les doy otro ejemplo de verdad o mentira. 2. ¿Es verdad o es mentira que el fallo sobre la interrupción del embarazo voluntariamente depende de 2 mujeres? 3. Cambio Radical barajaría un nuevo nombre para el presidente del Congreso. Primera ñapa. La crítica xenófoba de Trump contra los Oscar y la mejor película del año. Y mi ñapa de los viernes con los mejores memes de la semana. 1, 2, 3 y las 2 ñapas al final de la emisión. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Hay alarma en el mundo por la expansión atípica del coronavirus en territorio europeo. En el norte de Italia reportaron la primera muerte de un contagiado con el también llamado COVID-19 y el número de infectados llega a 17, lo que llevó a las autoridades a aislar 10 municipios. Cerca de 50.000 personas no pueden salir de sus casas. El imparable avance del coronavirus en China y su propagación a más de 26 países ya genera gran alarma en la OMS. We're concerned about the number of cases with no clear epidemiological link, such as travel history to China or contact with a confirmed case. La Organización Mundial de la Salud también hizo una preocupante advertencia al asegurar que la ventana de oportunidad para contener el avance del virus en el mundo se está acabando, por lo que hizo un nuevo llamado de ayuda. That's why we called the international community to act, including the financing. That's not what we see. Y es que la expansión internacional de la epidemia va en aumento. En Europa, el COVID-19 empieza a expandirse como sucedió en el norte de Italia, donde se registró la primera muerte por coronavirus y fueron detectados casi una veintena de infectados, lo que generó una contundente respuesta de las autoridades que aislaron 10 localidades donde cerca de 50.000 habitantes tienen la orden de no salir de sus casas, mientras casi 250 personas fueron puestas en cuarentena. En Corea del Sur, las escuelas se mantienen cerradas y los eventos públicos están prohibidos, desde que se duplicó la cifra a 200 casos con una secta religiosa como foco superpropagador del patógeno. Y en Irán, en las últimas 48 horas se han reportado 18 infectados y 4 fallecidos, mientras Irak cerró sus fronteras para evitar el ingreso de ciudadanos de la nación islámica. La mezcla de miedo e información falsa acerca del coronavirus también desató unos incidentes violentos en Ucrania, donde intentaron impedir con barricadas y pedradas el paso de los autobuses que transportaban a 72 evacuados de Wuhan por miedo a contagiarse. A las 3 de la madrugada empieza la operación para traer desde Wuhan, China, a los colombianos que saldrán de ese país por temor al contagio del coronavirus. 20 personas entre tripulación, militares y profesionales de la salud tendrán la responsabilidad de traer a nuestros compatriotas. El recorrido tendrá escalas en Missouri y Alaska en Estados Unidos, sobrevolará espacio de Rusia y China y llegará el domingo a Seúl, donde descansarán las tripulaciones. Después entrarán a Wuhan para recoger a los colombianos y de allí volarán a Mumbai en la India y después a Bogotá. Viajan 2 tripulaciones de la Fuerza Aérea compuestas por 13 personas. De la Cruz Roja van 2 médicos, 2 enfermeras y una psicóloga.
el Instituto Nacional de Salud envió a 2 epidemiólogos. Ellos están debidamente preparados, capacitados y con mucha experiencia para llevar a cabo con éxito esta misión. La misión la van a conformar 5 personas que voluntariamente quisieron participar en ella. Los médicos llevarán equipos de protección sofisticados, entre ellos este aparato que les permite tomar la temperatura de los pacientes a 3 metros de distancia. Los 13 colombianos y 3 extranjeros que ahora hacen parte de sus familias están sanos según los exámenes que les están haciendo hace 20 días. Sin embargo, antes de volar, la Cruz Roja verificará que no tengan ningún síntoma. El protocolo contempla un tamizaje que hace nuestro equipo de médicos con unos equipos especializados que tienen y de esta manera ya también durante el mismo trayecto dentro del avión harán los exámenes que consideren convenientes durante todo el trayecto. Al llegar a Bogotá, todos los ocupantes del avión permanecerán aislados durante 14 días en un lugar que las autoridades mantienen en secreto. Ya tenemos determinado el sitio de cuarentena. Ese sitio va a ser acá en Bogotá, es lo que puedo anticipar. Estamos haciendo unas adecuaciones finales. Las autoridades de salud aseguran que este traslado no implica ningún riesgo para los demás colombianos. De otra parte, la Corte Constitucional, al amparar los derechos fundamentales de personas con infertilidad, ordenó que el Estado financie los tratamientos de fertilización in vitro para mujeres y hombres de escasos recursos. La Organización Mundial de la Salud reconoció la infertilidad como una enfermedad. Sin embargo, en Colombia los ciudadanos solamente tienen derecho al diagnóstico y no al tratamiento de esta patología. El 20% de la población colombiana tiene problemas de infertilidad, 40% por razones atribuibles a la mujer, 40% al hombre, 15% a ambos y un 5% por razones no explicadas científicamente. Colombia fue el primer país latinoamericano en reproducción asistida a través de la fecundación in vitro, un tratamiento que puede resultar costoso. Sin embargo, en el país se practican al año 3.000 tratamientos de fecundación in vitro. Básicamente, las técnicas de reproducción asistida consisten en procurar la fertilización de un óvulo por un espermatozoide en un laboratorio para así generar embriones que posteriormente puedan ser transferidos al vientre o al útero de la futura mamá. Hoy la Corte Constitucional produjo un fallo en el que reconoce que hay déficit de protección de los derechos de las personas con infertilidad. Sí, hay varios derechos fundamentales, déjenme mencionar: derecho a la salud, derecho a la dignidad, derecho a la igualdad, derecho a la conformación de una familia, como también podría ser el derecho a la autonomía reproductiva también de una familia. Lo que se me hace a mí muy justo, porque aquí no deben entrar en un país de tanta desigualdad las personas que tienen los recursos para amortizar estos tratamientos, sino debe ser una ley que favorezca derechos fundamentales de población vulnerable. La Corte Constitucional fijó las pautas con las cuales el gobierno debe reglamentar una ley del año pasado que determinó una política pública de prevención de la infertilidad y su tratamiento. Que la persona o la pareja esté en el rango de edad viable para el tratamiento, que haya una autorización médica de la EPS. De la misma manera que se trate de personas que no tengan los recursos económicos para el tratamiento, que no haya tenido previamente hijos y que, aunque esto se asume con dineros públicos, con recursos públicos, haga un aporte también para el tratamiento, porque debe haber de algunos una especie de coparticipación en el costo del tratamiento. Allí pues hay un trabajo grande por hacer, de trabajo social, de poder establecer la capacidad financiera de una pareja para poder pagar un tratamiento de estos. Las parejas que están en tratamiento de fecundación asistida celebraron la decisión de la Corte. Me parece muy interesante y muy justo con las mujeres en general, que tengamos o que tengan la posibilidad de tener la fertilización in vitro cuando ya no es posible ser mamá de manera natural. Sin embargo, claro, hay que cumplir unos requerimientos, pero toda ayuda es bienvenida y ojalá este sea el primer paso para que en el futuro sea pues completamente el apoyo para poder tener hijos y que el gobierno esté pues apoyando esa iniciativa. La Corte advierte que aunque el gobierno no ha reglamentado la Ley de Política Pública de Prevención de la Infertilidad y de Salud Reproductiva, eso no implica que se mantenga indefinidamente el déficit de protección que afecta a las personas con infertilidad. En Bogotá, fuertes disturbios se registraron hasta hace algunos momentos en inmediaciones de la Universidad Distrital y en el Centro Internacional. Encapuchados se enfrentaron con bombas Molotov al Escuadrón Móvil Antidisturbios.
Los disturbios de este viernes empezaron en la sede de la Universidad Distrital en la carrera séptima con calle 40, en el Centro Internacional. El SMAT enfrentaba a estudiantes encapuchados que desde el interior de la universidad lanzaban piedras. Aproximadamente 2 horas después cesaron los choques y se trasladaron a las inmediaciones. Llegada la noche, más SMAT y más encapuchados aparecían. Las vías totalmente cerradas. Con bombas molotov los encapuchados se enfrentaban al SMAT. Esta imagen, captada por nuestro camarógrafo, muestra 2 momentos en que un mismo encapuchado prepara una bomba casera y la lanza contra el escuadrón antidisturbios. Todo se volvió un juego del gato y el ratón. Los encapuchados avanzaban y el SMAT los intentaba dispersar. Y así durante más de 2 horas. Por segundo día consecutivo, los maestros se tomaron las calles de diferentes ciudades. En Bogotá marcharon hasta la Plaza de Bolívar y nuevamente pidieron al gobierno del presidente Duque garantías para proteger la vida de los docentes. Los maestros denuncian amenazas y atentados en su contra. Anunciaron además que estarán presentes en la jornada de paro nacional convocada para el 25 de marzo. La alcaldía de Bogotá y los conductores de volquetas alcanzaron un acuerdo que permitió el levantamiento del paro de conductores de este tipo de vehículos. El distrito accedió a flexibilizar las restricciones impuestas para proteger el medio ambiente. Ya nos podemos ir a trabajar, ya pueden levantar. Tras 7 horas de negociación, volqueteros y distritos llegaron a un acuerdo para levantar el paro que mantenían en las entradas a Bogotá. Logramos un pacto por la calidad del medio ambiente de los bogotanos. Vamos a chatarrizar en los próximos 10 años más de 10.000 vehículos que circulan por Bogotá. El acuerdo consiste en modificar el decreto 840 que contempla restricciones para los vehículos de carga de más de 20 años. El pico y placa quedaría así, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana y de 5 de la tarde a 8 de la noche. El pico y placa todo el día operaría los sábados cada 15 días, de acuerdo al último dígito de la placa. Los camioneros vamos a tener un compromiso de chatarrización. Inicialmente vamos a arrancar con 450 vehículos año. Tenemos que empezar a repotenciar los motores, pero vamos sin aranceles, que de pronto es un alivio para el bolsillo de nosotros los pequeños. En 5 días se verán reflejados los cambios en el decreto. En Cartagena terminó la cumbre de gobernadores. Ahí el presidente Iván Duque anunció un cambio en el manejo del plan de alimentación escolar. Wilson Moreno, detalles de las decisiones. Buenas noches. Así es, buenas noches para usted y para todos los colombianos en el país. Varias noticias se han generado aquí durante la cumbre de gobernadores que ha tenido como escenario la ciudad de Cartagena. El presidente Iván Duque y la ministra de Educación, María Victoria Angulo, han puesto en marcha la unidad administrativa de alimentación escolar, que permitirá que todos los niños del país tengan una alimentación más balanceada. El nacimiento hoy de esta autoridad de alimentación escolar es para que garanticemos con ustedes que los micronutrientes que requieren los niños para el desarrollo de la corteza prefrontal del cerebro en aras del aprendizaje sea un éxito. La ministra del Interior, Alicia Arango, le ha dicho a los mandatarios regionales que el país necesita más propuestas y menos protestas. Esto con relación a las manifestaciones que se han realizado en varias regiones del país. Durante la cumbre de gobernadores que reunió a 32 mandatarios regionales en Cartagena, varios ministros del despacho y el presidente Iván Duque, la ministra del Interior, Alicia Arango, se refirió a las protestas que realizan los maestros y a la que se han unido otras organizaciones sociales. Más propuestas y menos protestas. Es necesario que nos hagamos oír para tener resultados, pero que nos hagamos oír como debe ser. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, le ha pedido a los 32 gobernadores reunidos aquí en Cartagena que lo acompañen en la decisión del gobierno de asperjar con glifosato para la reducción de los cultivos ilícitos en el país. Durante la cumbre de gobernadores que se cumplió en Cartagena, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que el gobierno tiene la meta de erradicar 130.000 hectáreas de cultivos ilícitos, con todas las herramientas que tiene a su alcance, incluida la aspersión. Eso sí, con toda la regulación de la Corte Constitucional. Vamos a asperjar respetando todos los requerimientos que fueron señalados por la Corte Constitucional en la decisión que en esta materia tomó. Los 32 gobernadores del país firmaron un pacto contra la corrupción que será implementado en todas las regiones del país. Con la cámara de Ervin Salinas, Wilson Moreno para Noticentro 1, CMI. Wilson, gracias. Y en otras noticias, en Morelia, Caquetá, fue capturado José Albeiro Arrigui, alias Contador, considerado por las autoridades como el gran capo del narcotráfico del sur del país.
Después de rastrearlo durante semanas y ubicarlo en un campamento en Morelia, Caquetá, la policía y la fiscalía lograron capturar a José Albeiro Arrigui, alias Contador, considerado por las autoridades como el gran capo del narcotráfico en el sur del país, responsable de recientes asesinatos de líderes sociales y desmovilizados de las FARC en Nariño. Contador sería el responsable de varios crímenes ocurridos en el Pacífico colombiano. Contador, según las autoridades, se convirtió en el gran aliado del disidente bloque Oliver Sinisterra para el tráfico de cocaína tras la muerte de alias Guacho, ocurrida durante un operativo del Ejército y la policía en zona rural de Tumaco en diciembre de 2018. Alias Contador está pedido en extradición por los Estados Unidos. Se conocieron desoladoras cifras sobre violencia contra niñas y adolescentes en lo que va de 2020. La Fundación Feminicidios Colombia, que registra y denuncia casos de violencia contra la mujer, puso en evidencia estas cifras. 10 niñas y adolescentes fueron asesinadas en los primeros 45 días del año en casos catalogados como feminicidio. Lo que vemos es una desprotección de los niños y las niñas y las adolescentes en Colombia. Hay varias alertas, se sabe de los índices altísimos de violencia intrafamiliar, de violencia sexual en contra de los niños y niñas, y aún así no se han tomado las medidas que nosotros consideramos que se deben tomar en materia presupuestal y de determinación de alertas. El Procurador General también llamó la atención sobre lo que está ocurriendo con las niñas. Feminicidios que incorporan una bebé de 6 meses y niñas hasta los 14 años, porque la defensa de los derechos de la mujer es la gran vergüenza que tenemos nosotros como Estado de Derecho y no hacemos nada. Y creemos que es a punta de populismo punitivo cuando la jurisdicción de familia no ha sido fortalecida. Gran parte de estos casos. El Fondo Monetario Internacional advirtió hoy que Colombia debe adoptar duras reformas económicas para combatir el desempleo y la desigualdad. En un documento de 11 puntos, la misión del Fondo Monetario Internacional advirtió que Colombia necesita reformas estructurales para acelerar el crecimiento y combatir el desempleo y la pobreza. Para el Fondo Monetario Internacional es necesario aumentar la cobertura en pensiones. El vocero de la misión del FMI puso sobre el tapete un posible aumento en la edad de jubilación. A mí me parece que sería una de las reformas paramétricas que podrían ayudar a poner el sistema pensional on a more sustainable footing. En una posición más sostenible. Para el Fondo Monetario Internacional, Colombia necesita aumentar el recaudo de impuestos para cubrir el hueco fiscal. But we do see some of that coming through additional tax revenue. Pero sí pensamos que una parte de esa financiación adicional podría venir a través de los impuestos. El organismo estima que Colombia crecerá 3,4% este año y que la llegada de 2 millones de venezolanos presiona el mercado laboral. Otra de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional a Colombia es acumular más reservas internacionales ante una eventual crisis económica internacional. La Superintendencia de Servicios Públicos aplazó la subasta para definir el nuevo operador de Electricaribe. Por solicitud de las empresas participantes, la entidad suspendió la subasta para definir el operador de Electricaribe. La nueva fecha quedó para el 20 de marzo y se mantienen las mismas compañías en la puja como EPM, Celsia y Servigenerales. Para terminar de ajustar sus propuestas y sobre todo la complejidad de la documentación requerida para poder presentar los sobres. En esa fecha se realizará el proceso de adjudicación de Caribe Mar, que comprende los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre. Además, Caribe Sol, que corresponde a Magdalena, Atlántico y La Guajira. Que el gobierno sigue y seguirá comprometido con garantizar la prestación del servicio. Cabe recordar que las inversiones estimadas en Electricaribe suman más de 8.5 billones de pesos. El sector de las confecciones protestó por la reducción de aranceles a las importaciones de textiles propuesta por el gobierno. Este es el proyecto de decreto del gobierno que plantea un arancel del 15% para las importaciones que lleguen al país por encima de los $10 el kilo. Para las que sean menores de $10, el gravamen será del 40%. El sector de las confecciones insiste en un arancel del 37.9% al señalar que reducirlo pondrá en riesgo más de 30.000 empleos. De definir unos aranceles que protejan la industria nacional y el empleo en Colombia y no en Asia. FENALCO no respalda más incrementos ya que frenan la expansión de negocios. Al subirse el arancel hay menos competitividad porque el incremento al consumidor sería muy alto. Entonces los almacenes dejan de tener muchas más áreas para vender y muchas más áreas para comprar producción nacional. La otra semana se convocará a reunión de las partes.
El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 2,28% a 1.631 puntos. La acción de Terpel fue la que más subió con una valorización de 5% a 10.500 pesos. La acción preferencial de Bancolombia fue la que más bajó con una pérdida de 7,57% a 42.720 pesos. También la acción de preferencial Bancolombia fue la más negociada de la jornada al movilizar más de 227.000 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.398 pesos con 5 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.220 pesos y la venden entre 1.250 pesos. Un negro cuesta 3.667 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 8 centavos. El azúcar se transó en 15,59 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $53 con 44 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $58 con 45 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.425 pesos. La presión de Estados Unidos sobre Venezuela podría aumentar, según consignó la agencia Bloomberg con información anónima de un funcionario de la Casa Blanca. El presidente Donald Trump se encuentra frustrado con la situación y continúa evaluando opciones militares para obligar a Nicolás Maduro a salir del poder, entre ello un bloqueo naval a Venezuela. Estados Unidos se prepara para firmar un acuerdo con los talibanes en Afganistán, una vez concluya un periodo de reducción de la violencia que durará 7 días y que comenzará esta medianoche. El anuncio lo hizo el secretario de Estado Mike Pompeo, quien aclaró que una vez se aplique correctamente este compromiso, él procederá a firmar el plan el 29 de febrero.